Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Intenso tiroteo entre fuerzas de seguridad y miembros de Yihad en Jenin, en los territorios en disputa. Abbas renuncia a la dirección del partido OLP, pero no a la de la Autoridad Nacional Palestina. Daesh empieza a acuñar su propia moneda. Y 20 años de cárcel para un hombre que planificó poner una bomba en un aeropuerto de Kansas. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. La tensión se ha vuelto a disparar en el norte de Cisjordania a raíz del tiroteo entre soldados israelíes y miembros del grupo terrorista Yihad Islámica en Jenin, y que ha durado hasta bien entrada la madrugada. Según las primeras informaciones, 5 palestinos y un israelí resultaron heridos en uno de los choques más importantes en los últimos meses en Cisjordania. El enfrentamiento se inició cuando efectivos israelíes del ejército, de diversos de servicios de seguridad interna y de la unidad policial de la lucha antiterrorista llegaron para detener a varios cabecillas de Yihad y Hamas. Para evitar la redada, miembros del brazo armado de estos dos grupos islamistas recibieron con disparos a los agentes israelíes. Además, centenares de habitantes de Jenin se sumaron a la trifulca, arrojando piedras y cócteles Molotov contra los israelíes. Bueno, esto es lo que viene siendo la tónica habitual, las detenciones de presuntos terroristas, por llamarlos presuntos, son muy complicadas en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina. Allí, cuando entran las fuerzas de seguridad, no pueden hacerlo un vehículo o dos vehículos, tiene que ser un convoy importante, porque los propios habitantes de los pueblos o de los campamentos o de la localidad que sean, pues están organizados y tienen armas para enfrentarse a los soldados. Si no, ya no son las piedras y puede ser que algunos jóvenes o viejos vayan con cócteles Molotov, pero estamos hablando de guerrillas armadas y organizadas, y que producen heridos y muertos. Por lo tanto, por ejemplo, para hacer esta detención, pues hubo 40 vehículos blindados que se desplazaron al lugar, entre ellos una retroexcavadora que finalmente se utilizó para derribar un edificio donde se suponía que estaba escondido uno de estos militantes del grupo terrorista, y que no estaba dispuesto a salir de ninguna manera. Así que bueno, se produjeron las detenciones, pero en el intercambio de disparos, que fue muy intenso, y esto es algo que, vamos a ver, estamos hablando que no hay lo que se llama una guerra, y no hay tampoco una intifada. Esto es una situación un poco extraña, que cuando se tiene que hacer una detención, y no es una detención, digamos, sin cara, sino que se va a buscar a un detenido con una orden judicial en su residencia, se sabe dónde está, en la casa dónde está, y van a esa casa, pues las detenciones ya no es que se encuentran con los vecinos del barrio que le tiran 3 piedras y algún cóctel Molotov, sino que disparan, y es un enfrentamiento bélico de importancia. Así que yo no sé exactamente dónde está el límite entre esto y una guerra abierta. Seguimos. Hablamos ahora del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Presentó la renuncia, junto con otros 18 miembros, al puesto de presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP o Fatah. Si bien la dimisión no trae aparejadas consecuencias para el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, ni para las presentaciones hechas en distintos foros diplomáticos con el objeto de forzar un avance en las negociaciones de paz con Israel. Sí las tiene para la OLP, que fundó y dirigió hasta su muerte Yasser Arafat y a quien sucedió Abbas. El Consejo Nacional Palestino deberá reunirse por primera vez en 20 años y decidir sobre la sucesión al frente del partido. El Consejo, que agrupa a 740 delegados de distintas organizaciones que conforman la OLP, aunque ni Hamas ni Yihad Islámica, se reunirá probablemente a finales de mes. Según rumores, la salida de Abbas de la dirección de la OLP constituye un primer paso hacia su retiro, el que se haría efectivo dentro de algunos meses. Sí, ya aquí mismo en las noticias de Radio Sefarad se habló de esta inminente
renuncia de Abbas a la dirección del partido, de la OLP, y ahora se ha formalizado, hay un gobierno de transición, y la verdad que sorprende porque de pronto dicen, claro, el Consejo Nacional Palestino se reúne por primera vez en 20 años. O sea, bueno, estamos hablando ni siquiera que no han habido elecciones, pero dentro del partido único que gobierna tampoco han habido mucha democracia interna. ¿Sabes lo que te digo? Que no, hasta el Partido Comunista Chino de vez en cuando nombran algún, perdón, algún primer ministro de recambio para para seguir con su política. Pero aquí la Autoridad Nacional Palestina y especialmente el Partido Fatah es una cosa, una creación un poco extraña y que alguien suponga que porque se llama presidente tiene alguna vinculación con algún tema democrático, pues queda muy lejos de la realidad. Este partido lo fundaron varias personas, pero desde el principio estaba Arafat al frente y hasta que no se murió nadie rechistó. Y estaba de sucesor Abbas porque Arafat lo había señalado con el dedo. O sea, no hubo ni elecciones, ni diálogo, ni esto. Arafat ya había estado enfermo en los últimos tiempos y entonces había nombrado, digamos, como su sucesora a Abbas con el encargo de en algún momento de la vida llamar elecciones en los territorios o como lo quieran llamar, Cisjordania. Bueno, el tema es que esto se supone que la noticia habla de un posible recambio o algo así en la cúpula de la Autoridad Nacional Palestina, pero en realidad esto no viene propiciado por ninguna cuestión interna, más que la propia edad. Recordemos que Abbas ya es octogenario, que ya está muy forrado de las ayudas occidentales, entre ellas la española, que sigue brotando como un manantial incluso en tiempos de crisis. Entre otras cosas, se ha sabido que Abbas se ha mandado a construir un palacio que su construcción cuesta 13 millones de euros. Construirlo. O sea, ya no hablamos la extensión que tendrá, que seguramente el terreno no le cueste nada porque él es el dueño del país y por lo tanto recalifica y hace lo que iba. Pero es un palacio como no se ha visto en manos de alguien que no pertenece a la monarquía en todo el Oriente Próximo. Y bueno, es alguien que se ha retirado, que ha trabajado muy duro por la paz y por la conciliación de los pueblos y especialmente por ayudar a solucionar los problemas económicos de su pueblo, especialmente a través de sus cuentas en Suiza. Seguimos con la estética de un documental repleto de cuidados gráficos y cinematográficas recreaciones de la historia monetaria. Así ha anunciado el grupo terrorista Daesh que su proyecto de moneda ha comenzado a ser acuñado en un avance que la organización yihadista considera el segundo golpe a Estados Unidos desde el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. El vídeo, de cerca de 1 hora de duración y titulado El ascenso del califato y la restitución del dinar de oro, se inicia con un vasto análisis del sistema financiero capitalista de esclavitud, apoyado por un pedazo de papel llamado el billete de dólar de la Reserva Federal. Las monedas no contienen imágenes humanas ni animales, conforme a la Sharia. El sistema monetario está formado por el dinar de oro, el dirham de plata y el bautizado como fulus de cobre, que se emplearía en transacciones más pequeñas. Las monedas lucirán una espiga de trigo, una media luna, un escudo y una espada, símbolos de la yihad, un mapa del mundo en sintonía con la aspiración de conquistar el planeta, trazada por sus dirigentes, y joyas de la arquitectura islámica como las mezquitas de los Omeyas en Damasco o de Al-Aqsa, parte del complejo religioso de la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Bueno, ahí tenemos como este engendro que se autodenomina Estado Islámico, Califato, etcétera, pues ahora da un paso más adelante, no solamente con su bandera negra y con sus producciones cinematográficas, sino que ahora, tal como había anunciado, empieza a acuñar moneda. Y lo hace con 3 valores, oro, plata y cobre, para que la gente
digamos, lo tenga mucho más simple, que no esto de los billetes que no sirven para nada. El único valor que se puede respetar es el de los metales. Exactamente la concepción que había hace 500 años, 1000 años, no sé cuánto, pero bueno, algo que ha sido superado y esto dicen ellos que como se basa justamente en el oro, la plata y el cobre, pues que va a ser un golpe de la misma intensidad, de la misma magnitud que el de las Torres Gemelas del 2001, ¿no? En Estados Unidos. Se va a zozobrar la economía. A mí lo que más me gusta, tengo que confesarlo, de este vídeo, que ya no es un vídeo de estos de YouTube, que por mucho mono naranja y puesta en escena en Palmira, apenas dura unos minutos. Esto es un documental. Esto dentro de poco yo creo que vamos a asistir a los Oscars del Califato, y el título es digno de la quinta entrega de Indiana Jones, porque se llama El ascenso del Califato y la restitución del dinar de oro. Dime tú si esto no es digno de que... Yo creo que el único problema para que lo haga Spielberg es que es judío y americano. Son dos pequeños inconvenientes, pero seguramente el que está trabajando en estos proyectos es un gran admirador de Spielberg y se inspirará en estas películas para crear no solamente sus documentales, sino sus fantasías a lo George Lucas, solamente que en vez de situarlas en el futuro, nos sitúan de nuevo en ese periodo oscuro de la historia del cual parecía que ya habíamos superado, pero no, volvemos a la Edad Media. Terminamos. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este martes a 20 años de cárcel a un hombre que en 2013 trató de hacer explotar una bomba en el aeropuerto de Wichita, en el estado de Kansas, donde trabajaba como técnico aeronáutico y tenía acceso a zonas restringidas. El condenado Terry Lee Loewen, de 60 años, quería ejecutar su atentado en nombre de la yihad y hasta el momento de su detención fue objeto de una investigación federal por su supuesta peligrosidad. Loewen pasó meses estudiando el diseño del aeropuerto, sus puntos de acceso, los horarios de los vuelos y la adquisición de componentes para fabricar una bomba que explotara en el momento de mayor concurrencia de vuelos y causara así el mayor daño posible. Sí, Loewen lo tenía todo preparado y dispuesto y muy bien estudiado y muy bien concebido, excepto porque se puso en contacto con gente a través del Facebook para sus planes, y los que lo detectaron fueron los propios agentes de seguridad de Estados Unidos, que le siguieron el juego hasta que incluso un segundo de agente lo ayudó a construir la supuesta bomba, solamente que era una bomba totalmente neutralizada, que los componentes no iban a explotar, y entonces en ese momento, cuando ya se vio que la intención era colocar una bomba en un aeropuerto, en una época de gran tráfico, y que tenía contacto con elementos yihadistas, pues eso todo le sirvió para detenerlo con todas las garantías de que iba a pasarse unos cuantos años en la cárcel, a pesar de que en su caso pues es un terrorista que no ha supuesto daño para nadie, porque no ha logrado construir una bomba verdadera y hacerla explotar. Pero bueno, por eso no ha llegado a la pena de muerte ni a una condena a cadena perpetua, solamente que se pudrirá durante 20 años en una cárcel de Estados Unidos. Y a ver si esto sirve para que alguien se eche atrás con estas ideas tan locas. Y aparte, un consejo parece ser que lo de los lobos solitarios solamente funciona cuando son cosas muy espontáneas y muy para descerebrados, como salir con un hacha a la calle. Si tú lo planeas mucho, las cosas no salen, ¿eh? Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora ya saben, Raquel con la agenda cultural. Raquel, ya que se está aquí la Jornada Europea de la Cultura Judía. Exacto. Y vamos a situarnos en una de las ciudades que la celebran, en concreto en Córdoba. Allí tendremos jornada de puertas abiertas el día 6 de septiembre en varios sitios. Por ejemplo, Jordi, en el Museo Vivo Al-Ándalus, en la Torre de la Calahorra.
de 10 a 2 del mediodía y de 16:30, de 4:30 de la tarde hasta las 8:30. Después también en el Alcázar de los Reyes Católicos de 9 a 15:30 hasta las 3:30 en la sinagoga, de 9 también hasta las 3:30 de la tarde, y en el Museo Arqueológico desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Esto en cuanto a jornadas de puertas abiertas. Y luego el grupo Tamar Ensemble en el concierto Tres Culturas abrirá el próximo viernes a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Rey Heredia 22 el Otoño Sefardí de Córdoba, un ciclo que cuenta con numerosas actividades que convertirán la cultura judía en la protagonista de la ciudad de Córdoba hasta el 27 de septiembre. Y que servirá también, aparte de para celebrar esta Jornada Europea de la Cultura Judía, para poner el broche de oro, que diría un clásico, a los actos organizados para conmemorar el 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba, que les recordamos se puede visitar en jornada de puertas abiertas el día 6, desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y que es una visita maravillosa porque es una sinagoga preciosa. Pues nada, todo abierto en Córdoba. Sí. Todo abierto para que vayan Decirles, gratis. no sé si conoces a este grupo de música. No, Tamar Ensemble, Ensemble, no. pero bueno, podría ser una de nuestras propuestas musicales Sí. en Radio Sefarad, porque interpretan músicas de siglos pasados con una nueva visión más contemporánea y vanguardista, pero hacen música sefardí, árabe, klezmer, española del medievo y flamenco, todo ello en la misma propuesta. Cada vez es más difícil, Raquel, entre los grupos definirse con una etiqueta porque Ya. necesitan 10, 12, 14, porque claro, ya hoy en día es complicado que una banda se remita a un único estilo, la verdad. Ujú. Así que sí, además entre estas músicas del mundo la fusión es fundamental casi. Claro, es una de sus... forma llaman- parte de su ADN. Claro, lo llaman músicas del mundo ya, de por sí ya es un término bastante fusionable, ¿no? Porque... Bueno, ahora vamos a uno de mis puntos preferidos del mundo, que es Jerusalén, Jordi, Ajá. para comentarles que han hallado allí una misteriosa escalera piramidal de hace unos 2000 años. Un grupo de arqueólogos israelíes han encontrado esta misteriosa escalera con forma de pirámide y que data, como les decimos, de aproximadamente un poquito más de 2000 años. No sigas, Raquel, son Sí. los marcianos. Son Seguro. los marcianos, Son que también son extraterrestres, judíos, son seguro. israelíes. Sí, son extraterrestres, estoy convencido. Hicieron primero las de Egipto Y luego, después se fueron a Jerusalén, que les y luego pillaba se fueron muy a Jerusalén, cerca. les quedaba cerca y dijeron, vamos a hacer esta, pero la dejemos bajo tierra. No, venga, ya en serio. Bueno, la escalera ha sido encontrada junto a una calle que conducía al templo y, según los responsables de la excavación, se trata de una estructura enigmática que podría ser un podium escalonado. Hasta la fecha no se había encontrado nada parecido ni en la ciudad ni en los alrededores. Dicen los expertos que creen que la estructura era una especie de podium monumental, como les decíamos, desde donde se atraía la atención de la gente que paseaba por la calle principal de la ciudad. Sería muy interesante, añadieron, saber qué se decía allí hace 2000 años. Y es que es curioso, Jordi, porque arqueólogos británicos hace un siglo descubrieron parte de la estructura de esta escalera y pensaron que se trataba de escalones de una casa destruida. Pero ahora ya se ha confirmado que es una escalera enigmática y piramidal, y que junto a ella se han encontrado, se ha hallado en la ciudad de David, y junto a ella se han encontrado jarrones de cerámica, piedra y objetos de vidrio. En varios textos antiguos, incluido el Talmud, mencionan la piedra de las reivindicaciones que supuestamente existió en Jerusalén. Según estos textos, quien perdía o encontraba algo importante se subía a ella para anunciarlo. Así que puede ser una de las funciones de esta escalera, de la que seguro seguiremos hablando. Bueno, pues ya veremos a ver de qué época es, a qué cultura pertenece. Tratándose de Jerusalén, pueden ser muchas. También puede ser de los romanos, ¿no? Hace 2000 años, bueno, quién sabe. Bueno, tan pegadita al templo, tan cerca del También templo. es verdad. Sí, no sé. No lo sabremos. Bueno, ya me imagino que estarán trabajando en ello. Porque a lo mejor encuentran alguna inscripción, alguna cosita ahí que les habla del idioma. Claro. Un enigma para ti, a ver si estás atento a la parte cultural de las noticias. Jordi, si te digo España 20, Israel 28, ¿qué crees que puede ser? España 20, Israel 28, me estás hablando del partido de fútbol americano. Muy bien. Que ganó Israel, por lo que De veo. verdad que no habíamos hablado antes, Jordi y yo, y que lo ha adivinado él solo. Estaba pensando, fútbol no demasiados goles, baloncesto no demasiado poco. Y luego me acordé
del partido. Claro, pues Israel ganó a España, fue un partido reñido, con mucha asistencia de público, estuvo fenomenal. Y bueno, España perdió, ganó Israel y con esto se clasifica para el europeo. Así que queríamos traerles esta nota rápida, incluso en nuestro leer más pone solo España 20, Israel 28, que algunos habrán dicho, madre mía, ¿qué están poniendo estas personas? Pues era es un partido esto. de fútbol americano. Sí, y para terminar les hacemos una recomendación literaria, una de las buenas, porque es de uno de nuestros autores preferidos, Eduardo Halfón, el judío guatemalteco, que nos regala un nuevo título, en este caso, Señor Hoffman, que se incorpora a este proyecto literario de Eduardo Halfón, iniciado con el boxeador polaco y continuado con La pirueta y Monasterio, del que hablamos con el autor, con él mismo, hace meses aquí en Radio Sefarad. Les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista. En este caso, Halfón nos habla de un escritor que viaja a Italia para honrar la memoria de su abuelo polaco, prisionero en Auschwitz, absolutamente autobiográfico, recorre las costas de Guatemala desde una playa de arena negra en el Pacífico hasta una playa de arena blanca en el Atlántico. Llega a Haarlem tras la nostalgia de un salón de jazz y busca en Polonia el legado familiar heredado por su abuelo, porque todos nuestros viajes, como dice el narrador, son en realidad un solo viaje. Así que les invitamos a leer este nuevo viaje literario de Eduardo Halfón, con quien esperamos hablar muy pronto en Marcapáginas. Editado por Libros del Asteroide, que siempre nos trae también buenos títulos. Siempre, y en ediciones preciosas. Así que pues muy pronto Raquel, hablaremos más de este señor Hoffman. Claro que sí. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana. Hasta mañana.